Para todos, muy buenas noches. Me llamo Luis Felipe Abril Castañeda, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al programa Tecnología en Desarrollo de Software y esta actividad está presentada para el curso Modelado de Datos. Esta actividad tiene como finalidad la implementación física de los datos de una organización partiendo del modelo relacional de datos sobre un sistema gestor de base de datos. En contenido tenemos unos objetivos, la descripción del caso de estudio, unos resultados divididos en tres fases. La primera fase corresponde a un modelo lógico de datos, la segunda fase corresponde a un modelo relacional y la cuarta fase corresponde a la implementación en un gestor de base de datos, terminando así con unas conclusiones. Los objetivos. Objetivo general, implementar físicamente los datos de una organización partiendo del modelo relacional de datos sobre un sistema gestor de base de datos. Objetivos específicos. Diseñar el modelo conceptual estructuralmente lógico y acorde con los requerimientos obtenidos del análisis del caso de estudio. Construir el modelo relacional a partir del modelo conceptual definido en el caso de estudio. Implementar físicamente los datos de una organización partiendo del modelo relacional de datos sobre un sistema gestor de base de datos. Descripción del caso de estudio. Una compañía de muñecos de peluche cuenta con varios empleados quienes venden, entre otras categorías de productos, unos bonitos ositos de peluche a varios clientes. La empresa compra y revende dichos muñecos de peluche y necesita un sistema de información que digitalice el proceso de compras, ventas y además conocer el stock de cada uno de los productos. Cada empleado tendrá asociado un perfil como usuario del sistema. Se requiere saber los datos personales tanto de los clientes como de los empleados, sus nombres, apellidos, cédula, dirección, ciudad y fecha de nacimiento. Cada muñeco de peluche tiene un nombre y un código, así como un precio unitario de compra y venta que puede variar según el cliente. Los reportes requeridos son listar los productos de la categoría de ositos de peluche, listar los detalles de una factura, listar los productos de la categoría ositos de peluche, listar los clientes de la ciudad de Medellín, listar los productos con precio mayor a 100, seleccionar todos los clientes, ordenarlos alfabéticamente por nombre, entre otros. Los resultados. La fase 1 corresponde al modelo lógico, esta fase se desarrolla mediante la lectura y análisis del caso de estudio. Dicho análisis corresponde finalmente a tres etapas diferentes. Una primera etapa en la que se van a definir o identificar las diferentes entidades. Esto se logra mediante la lectura del caso. Entonces, por ejemplo, podemos definir la entidad de empleado, ya que nos dice que la compañía Muñecos de Peluche cuenta con varios empleados. También podemos decir que se requiere saber los datos personales tanto de los clientes como de los empleados. Esto nos permite saber que vamos a tener una entidad clientes y una entidad ya definida empleados. Entre los requisitos nos dice listar los detalles de la factura número 1, por lo tanto vamos a tener una entidad con datos diferentes que se llama factura de venta. Va a tener entidades productos y así a medida que vamos leyendo el caso de estudio vamos a ir definiendo diferentes entidades. Posterior a la definición de las entidades vamos a definirles sus características, propiedades, datos de interés que son conocidos también como atributos. Para este caso, por ejemplo, el empleado, tenemos un atributo que es el usuario, un nombre, un apellido, una cédula, una dirección, una ciudad, una fecha de nacimiento. Los datos importantes o de relevancia, por ejemplo, en la entidad venta son el código de venta, la fecha de la venta, el nombre del producto, el valor unitario de venta, total de unidades vendidas, cédula del cliente y valor total de la compra. Y así vamos a tomar cada una de las entidades definidas en el paso anterior y vamos a caracterizarlas o definir esos datos que son importantes dentro de esa misma entidad. Así se definirán pues los atributos de cada una de estas. Posterior a tener las entidades y sus correspondientes atributos, vamos a ver cómo se relacionan las diferentes entidades entre sí. Así, por ejemplo, la entidad de empleado está relacionada con la entidad de ventas, ya que un empleado puede realizar varias ventas. Cabe resaltar que estas relaciones se pueden dar en tres categorías diferentes, de uno a muchos, de muchos a uno, o de muchos a uno, o de uno a muchos. En este caso, la mayoría son de uno a muchos. Por ejemplo, una venta puede definir varios productos. Una compra puede definir varios productos. Se pueden comprar varios productos en una sola compra.
de uno a uno, por ejemplo, una compra, cada compra va a tener una factura, al igual que cada venta va a tener también una sola factura. Estas son relaciones de tipo uno a uno. Posterior a definir estas relaciones, procedemos a generar mediante una herramienta de modelado un diagrama entidad-relación. Estas herramientas nos permiten ver gráficamente la forma en la que las entidades están relacionadas entre sí, lo cual permite tener una idea lógica de cómo van a estar relacionadas las diferentes entidades que se involucran en nuestro caso de estudio. Posterior al desarrollo de este modelo lógico, procedemos a hacer un modelo relacional de datos. Para este caso utilizamos la herramienta MySQL Workbench. Como podemos ver, esta herramienta es muy similar a la herramienta usada anteriormente, pero es mucho más detallada. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente definir las entidades y sus relaciones, sino saber qué dato es el que nos permite relacionar las diferentes entidades. Esto quiere decir que nos permite definir las claves principales y las claves foráneas de cada una de las entidades. Además de esto nos permite conocer el valor o el tipo de dato que se almacena en cada uno de los atributos. Así, por ejemplo, el dato identificación del empleado, que es una llave foránea, además es un atributo de tipo entero, mientras que el nombre del producto es de una cadena de texto tipo varchar de extensión 45. Otra función importante y muy útil que tiene esta herramienta es que nos permite obtener automáticamente el código SQL con el que se diseña la base de datos o en el que está diseñado este modelo relacional. Acá tenemos, por ejemplo, el código SQL con el que se crearon las diferentes tablas y se definieron los diferentes campos y la naturaleza de los atributos. Ahora, teniendo ya este modelo relacional y teniendo el código SQL de este modelo relacional de datos, procedemos a, a implementar la solución en un gestor de base de datos. Ahora, con el código de SQL que obtuvimos en el paso anterior mediante la herramienta Workbench, lo ponemos en esta herramienta PHP Admin y vemos aquí que nos genera una base de datos de la tienda de peluches. Esta base de datos nos va a relacionar las diferentes tablas o entidades que desarrollamos en el caso anterior con sus diferentes atributos. Nos permite insertar los datos, por ejemplo, en la tabla compras. Nos permite insertar nuevos datos. Nos permite examinar la tabla. Vemos que nos dice los datos que se han ingresado y, por ejemplo, los campos, los atributos de la entidad y los diferentes objetos dentro de esa misma entidad. Además, esta aplicación este gestor de base de datos nos permite hacer consultas mediante el lenguaje SQL. Así pues, por ejemplo, mediante el lenguaje SQL podemos desarrollar las diferentes consultas de la tabla compras o de cualquier tabla que necesitemos. En este caso, por ejemplo, cuando el nombre del producto sea igual a ositos de peluche. Y aquí ya tenemos la solución, es decir, nos arrojó los datos que le consultamos anteriormente, es decir, se han realizado hasta el momento 2 compras de ositos de peluche en fechas diferentes, con precios diferentes,
las unidades y a qué proveedor se realizaron dichas compras. Así pues, a manera de conclusión, podemos decir que los datos son recursos que permiten obtener información de diferentes fuentes y procesos. Además, el modelo lógico relacional permite conocer la manera general de la forma en la que se estructuran los datos y las relaciones que existen entre las diferentes entidades y sus atributos. El modelo entidad-relación permite conocer más detalladamente las relaciones, las relaciones y los datos y la forma en la que se relacionan, ya que además de definir la naturaleza de los datos, también permite definir llaves foráneas y llaves principales. El lenguaje de SQL, que se divide en tres grandes grupos: el lenguaje de diseño de tablas, que es el DDL, el lenguaje de consulta, que es DML, y el lenguaje de permisos y autorizaciones, permiten diseñar, realizar consultas y definir usuarios y capacidades de edición dentro de las bases de datos. Esas fueron las conclusiones y muchísimas gracias por su atención.